Buenos días, ese día vamos a hablar acerca del programa de gestión de prevención de riesgos. Ese programa está orientado específicamente e inspirado para la empresa que es Confecciones Gloria SADCB. El rubro económico de esa empresa es el sector manufacturero textil. Específicamente, esa empresa se dedica a la fabricación de prendas de vestir, como lo son pantalones y camisas, camisas tipo polo, uniformes escolares. También ellos fabrican gabachas para doctores. En total, la empresa es una empresa pequeña, puesto que tiene 25 trabajadores y las diferentes áreas de trabajo que cuentan es el almacenamiento o bodega, el corte, producción, costura, acabado, revisión o el control de calidad y el área de empaquetado. Todo ese programa es una propuesta para poder mejorar las condiciones de esa empresa. De ese lado podemos observar una pequeña imagen de cómo son las instalaciones. Y por esa imagen podemos guiarnos y observar que tenemos muchas áreas de oportunidades y mejora. Puesto que la gerencia conoce y tiene una leve idea acerca de ese programa, pero la empresa genuinamente no ha demostrado mayor interés en mejorar las instalaciones y el método y la forma como están sus empleados. De las diferentes áreas de trabajo tienen mucho que mejorar y mucho que hacer. Entonces, esa propuesta se espera tomarse en cuenta. Así que vamos a ir con la siguiente, el primer elemento de ese programa. En primer lugar, tenemos los mecanismos de evaluación periódica del programa. La empresa en sí no tiene formas o métodos formales acerca de cómo ir registrando los diferentes accidentes, incidentes y demás. Cuenta con muy pocos formatos para poder ir rellenando. Entonces, todos esos son formatos que dentro del documento han sido anexados en la parte final en el área de anexos. En primer lugar, tenemos el índice, en cuanto a las cuantitativas, el índice de accidentes. Se espera que por medio de ese formato se pueda reducir un 20% y las diferentes mejoras dentro del programa, un 20% de los accidentes e incidentes, puesto que, como mencioné antes, no hay un documento formal, aunque la ley estipula que se tiene que tener un registro de menos de 5 años, ¿verdad? Pero se espera reducirlo un 20% o si es posible más. También un número de incidentes, se espera tener un registro en cuanto al número de inspecciones de seguridad, que es muy importante, eso vamos a verlo más adelante. Evaluar el porcentaje de empleado por empleado del uso correcto del equipo de protección personal, puesto que a pesar de que ellos en su momento se han negado a utilizarlo para su propio seguridad. También se estima hacer un número de capacitaciones, un registro de esas capacitaciones, también los riesgos corregidos en caso que anualmente se estipule y se planea hacer la actualización de ese programa. En cuanto a las medidas cualitativas, la observación de puestos, las encuestas de percepción laboral, la evaluación de comportamiento seguro, la revisión del orden y limpieza. Como segundo elemento tenemos lo que es la identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales. Acá tenemos lo que es la matriz de riesgos. Ese es un pequeño ejemplo resumido y de manera general acerca de esta matriz. Dentro del documento está más especificada y más, con mayores detalles. Tenemos lo que son las áreas o actividades, el tipo de riesgo y el nivel de riesgo a los que están expuestos. En primer lugar, tenemos lo que es el área de corte, que aquí tenemos y corremos con riesgos mecánicos, puesto que tenemos lo que es la cortadora vertical y tijeras, y acá estamos expuestos a los diferentes riesgos que es una cortada profunda o ya sea superficial. En el caso de tijeras, lo mismo. Y ese es un nivel de riesgo alto, ya que la cortadora vertical sí es un poquito complicada de manejar. Entonces, únicamente alguien que sí conozca y sepa 100% cómo utilizarla. Entonces, es un riesgo alto. El área de costura tenemos lo que son riesgos mecánicos y ergonómicos. Los riesgos ergonómicos debido a movimientos repetitivos y posturas prolongadas. Y en cuanto a mecánicos, puede ser pullones con las agujas, etcétera. Es un riesgo alto y constante a los que están expuestos. En el área de operación de bolsillos, esa es una operación en específica, tenemos el riesgo ergonómico y físico debido a las posturas prolongadas, debido a estar a la máquina constantemente, puesto que la operación de bolsillos traseros es uno de los cuellos de botella con los que cuenta la empresa y se necesita un movimiento movimientos y posturas específicas tanto de la persona como de las manos y los dedos para poder hacer de manera correcta esta operación en específica. Iluminación deficiente debido a que muchas veces
el foco de las lámparas no proporciona la luz adecuada y se tiene que estar forzando constantemente lo que es la vista. Este es un riesgo alto al que están expuestos los trabajadores. En el área de planchado es un riesgo físico debido a quemaduras por las altas temperaturas de la plancha. Es un riesgo medio, puesto que no se hace constantemente. Sí se hace, pero cada cierto tiempo. En cuanto a la producción y acabado, es un riesgo físico debido a la iluminación deficiente, que se necesita estar forzando también la vista constantemente para poder verificar que cada pieza esté elaborada y hecha al 100% y que no exista ningún error. En el área de almacenamiento tenemos lo que son riesgos locativos. Más adelante vamos a ver en la matriz de riesgos a qué me refiero con eso. Tenemos riesgos de caídas y golpes y tropiezos debido a bultos o prendas que estén ahí o pedazos de tela que se encuentran tirados en el suelo, como podemos ver en la imagen principal. Esto es un nivel de riesgo medio y en general toda la planta contamos con lo que son riesgos físicos, químicos, debido a irritación respiratoria, alergias y riesgo de incendios. En cuanto a la irritación respiratoria y alergias, es debido a que muchas veces por la misma cortadora o el área de bodega, al estar manipulando constantemente la tela que es de algodón, pequeñas partículas de tela o de algodón quedan muchas veces en el aire. Entonces, es obligatorio el uso de mascarillas y ese es un nivel de riesgo medio. Riesgo de incendio debido a la posición en la que se encuentran los diferentes tomas y toda la empresa funciona a base de la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces se necesita tener bastante cuidado. Ahora, acá podemos observar lo que es nuestra mapa de riesgos y podemos observar que el lugar, la empresa, la planta es un lugar pequeño. Entonces, acá tenemos y contamos con muchos riesgos. En el área de bodega podemos observar que tenemos los riesgos ergonómicos debido a la carga constante de los diferentes rollos de tela, etcétera. En el área de ensamble y así como todo el área de producción y costura en general, podemos observar que se repiten los mismos riesgos, que son, en primer lugar, riesgo de cortadura debido a las agujas o inclusive a las mismas tijeras con las que se elaboran algunas piezas, el riesgo ergonómico por posturas prolongadas, riesgos físicos también por la iluminación deficiente de las mismas máquinas o a veces inclusive la iluminación de los lugares no es adecuada. En el área de corte tenemos riesgo de corte, ¿verdad? Y el uso obligatorio de mascarillas, como mencionaba anteriormente, al igual que en la bodega. En el área de planchado tenemos el riesgo que es de quemaduras y en el área de control de calidad tenemos lo que es riesgo ergonómico por levantar cargas y podemos observar que entre el área de patronado, control de calidad, entre el área de bodega, ese pasillo justamente hacia el área de empaquetado, corremos con el riesgo de caerse o resbalarse, debido a los diferentes bultos a veces que se generan de tela o de piezas que están en proceso de ser terminadas, de producto que está en proceso para otras cosas. Entonces, hay bastantes obstáculos dentro de las mismas rutas de evacuación que más adelante vamos a ver. Entonces, todas esas son oportunidades de mejora que la empresa puede tener. También tenemos lo que es riesgos eléctricos debido a que justamente en la pared del final de la empresa se encuentran varios somas de corrientes, varias lo que son regletas para poder conectar las diferentes máquinas con las que se cuentan. Ahora, también tenemos lo que es el equipo de protección personal. La empresa actualmente cuenta con muy poco equipo de protección personal debido a que en su momento se empezó a implementar lo que eran guantes anticorte y lo que son pequeños como dedales para la protección y evitar alguna punción por aguja. La empresa quiso implementarla, pero los mismos trabajadores decidieron ya no utilizarla bajo su propio riesgo debido a que decían que no podían hacer el trabajo, no se sentían cómodos con ese equipo. Y parte de la propuesta de ese programa es implementar el uso obligatorio para evitar riesgos, para evitar problemas en futuro. Entonces tenemos 5 propuestas. En el área de corte, el uso de guantes anticorte, gabachas y calzado cerrado. En el área de costura, la protección de agujas, gafas se aplica en el caso de que muchas veces las agujas pueden cortarse y caer directo a los ojos. Entonces, el uso de gafas puede ser algo recomendado y también el uso de calzado cerrado. En el área de planchado tenemos lo que son guantes térmicos, si es necesario también, y el uso de gabachas. En el área de limpieza, mascarillas y guantes debido a la utilización de los diferentes este, cloro y diferentes desinfectantes.
Y en quinto lugar, en el área de empaquetado, el calzado cerrado y el uso de guantes cuando se manipulen cargas de caja específicamente para evitar que esas se deslicen. ¿Por qué el uso de calzado cerrado? Al estar moviendo la tela o estar moviendo diferentes productos o cosas pesadas, se corre el riesgo de que éstas se caigan de las manos o del lugar de donde sean, ya sea estantes, etcétera, o inclusive los rollos de telas puedan caerse y caer en los pies, ¿verdad? Y el uso de un calzado cerrado puede disminuir el riesgo que se puede generar a través de eso. Como tercer elemento tenemos el registro de investigación de accidentes. En eso tenemos algunos formatos propuestos, la información que se espera que esos tengan y el objetivo de estos formatos. Tenemos en primer lugar el registro de accidentes de trabajo. Acá podemos ver que la mayoría de esos van a tener lo que es fecha, hora y el trabajador afectado, el área en el que fue, el tipo de lesión que tuvo ese trabajador, la causa y las medidas correctivas que se realizaron en el momento. También tenemos el registro de enfermedades ocupacionales, el registro de incidentes, formato de investigación de incidentes, puesto que para que ese programa pueda funcionar se necesita después una investigación acerca de qué se equivocaron en el momento que sucedió ese accidente, qué formas podemos mejorar, qué cosas se pudieron evitar para que esto pasara o qué cosas se hicieron mal posterior a ese accidente. Entonces es bastante necesario hacer una investigación después de. También tenemos el registro de inspecciones de seguridad, pues como mencionaba anteriormente, es bastante necesario y obligatorio la mejora en cuanto al equipo de protección personal y la seguridad en general. También tenemos un registro de capacitaciones. La idea de las capacitaciones es que el 100% del personal esté capacitado en absolutamente cada uno de los temas que se vayan a dar. En cuanto a las capacitaciones, la idea no es abarrotar todos los trabajadores, sino que hacer pequeños grupos para que todos puedan recibir esas capacitaciones. También el registro del equipo de protección personal para poder evitar, ¿verdad? Que en un futuro, al momento de las investigaciones o el registro que se vaya a hacer, las empresas, los trabajadores, la empresa tenga cómo cubrir si los trabajadores no puedan decir que el equipo no fue entregado a ellos, sino que se tenga ese registro para prevención. Ahora, en cuarto elemento es el plan de emergencia y evacuación. Acá tenemos en cuanto al plan de emergencia, a qué emergencias estamos como empresa protegiéndonos, por decir así, o los empleados en qué áreas, en qué emergencias se les está capacitando. En primer lugar, tenemos lo que son los incendios, los sismos, los accidentes laborales, las fallas eléctricas, posibles incendios eléctricos y una evacuación en general de los empleados. ¿Cuáles son los medios de alerta que la empresa va a contar? En primer lugar, los avisos verbal, silbatos, debido a que la empresa es pequeña, como mencioné anteriormente, llamadas en caso que la emergencia sea fuera de horario laboral, para poder estar en constante comunicación, los mensajes por medio de diferentes aplicaciones de comunicación. Y ahora, ¿cuáles van a ser las posibles respuestas ante esos posibles emergencias? En cuanto a los incendios, el uso de extintores por personas que estén capacitadas y la evacuación inmediata de todos los empleados. En cuanto a sismo, es la suspensión total de los labores y una evacuación ordenada para evitar accidentes, ¿verdad? En cuanto a los accidentes laborales, si es posible brindar los primeros auxilios, se hace el reporte inmediato a las autoridades y a la gerencia o a la persona que esté encargada en caso que no se haya dado cuenta, ¿verdad? En cuanto a las fallas eléctricas, es la desconexión total de equipos y notificación a los responsables. La desconexión, en primer lugar, para evitar un posible incendio o una posible falla más grande y evitar pérdidas en cuanto a la maquinaria y evitar riesgos para las personas. Y en una evacuación general es utilización de las rutas de evacuación y puntos de reunión. Para eso hemos elaborado lo que es el mapa de ruta de evacuación. Podemos observar acá las direcciones, diferentes direcciones desde donde se puedan encontrar los empleados y al área donde se encuentra el punto de encuentro. Cada una de esas, acá podemos observar dónde se va a estar ubicando el extintor, dónde se encuentra un botiquín, porque es necesario que la empresa cuente con un botiquín para los diferentes llamados de emergencia, los diferentes accidentes con los que se puedan tener dentro de la empresa. También donde se puede ubicar lo que es el cartel de salida de emergencia, ya que es muy necesario. Vamos a continuar con el quinto elemento, la capacitación de los trabajadores. Como mencioné anteriormente, es bastante
necesario que el 100% de los trabajadores, ya que son solamente 25, cuenten con todas las capacitaciones. Las capacitaciones se tiene estipulado que no choquen o generen alguna producción negativa para la empresa. Entonces, la idea es hacer grupos, ya sea dos grupos de los trabajadores o hacer hasta tres o pequeños grupos para que todos puedan ser capacitados. Algunos de los temas de las capacitaciones pueden ser inducción a la seguridad ocupacional, el uso seguro de las diferentes máquinas. Más adelante vamos a ver por qué es necesario que los empleados conozcan el uso adecuado de las máquinas. También el uso adecuado del equipo de protección personal, para que ellos puedan ser conocedores acerca del por qué es necesario, aunque ellos en su momento lo sientan incómodo. También la ergonomía y pausas activas, plan de emergencia que es de suma importancia que absolutamente todos conozcan, y la evacuación. También el tema de primeros auxilios. Aunque en el tema de primeros auxilios se van a designar ya sea a dos a tres trabajadores que sean los principales encargados del uso del botiquín y que brinden los primeros auxilios, muchas veces se tiene el problema dentro de la empresa es que faltan. Entonces la carga laboral se le deja a los demás. Para eso es necesario que todos conozcan cómo hacer los primeros auxilios. Entonces, esa es la idea de la capacitación que se tiene a los trabajadores. La idea de eso que tampoco es que afecte de manera negativa la producción de la empresa, ¿verdad? Como sexto elemento tenemos el programa de exámenes médicos y primeros auxilios. Dentro de estos exámenes médicos y primeros auxilios, la idea que todos esos exámenes sean para un beneficio para poder proteger a los mismos empleados. Entonces, todos han sido pensados dependiendo los riesgos a los que se encuentran. En primer lugar, tenemos una evaluación general para conocer el estado de salud del trabajador. Esa evaluación se espera hacer anualmente. También tenemos lo que es el examen musculoesquelético. Ese se trata de detectar lesiones por movimientos y posturas repetitivas. Ese examen se plantea que se hace semestralmente para cada trabajador, ¿verdad? El examen visual detecta la fatiga visual y problemas relacionados con este. Ese se espera que sea anual. En cuanto a la espirometría, ese se trata de la medición de la capacidad pulmonar. Ese también se espera hacerse semestralmente para poder evitar, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, lo que son las partículas de mota pueden estas entrar a los mismos pulmones. También lo que es audiometría, este ayuda a detectar la pérdida auditiva temprana. Ese se espera hacer anualmente. La audiometría porque es necesaria, a pesar de que las máquinas de coser no generen mucho ruido, pero estamos hablando acerca también tenemos la cortadora y no solamente es una máquina de coser o son dos, son muchas máquinas de coser en un espacio cerrado y como he mencionado, actualmente la empresa no cuenta con equipo de protección personal, no cuentan con tapones de oído y a pesar de que el ruido no es mucho, es un ruido constante de lunes a viernes, todo el día, durante toda la jornada laboral, y es un ruido que puede afectar de manera negativa a la seguridad de los empleados. En cuanto al programa de exámenes, todos esos exámenes, la copia original será entregada a la empresa y la empresa está obligada a sacar una copia y a entregarle el original al empleado. Entonces la empresa se quedaría únicamente con la copia de ese. Todos esos exámenes, todo eso va a ser de manera totalmente confidencial, únicamente entre la gerencia o el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y el trabajador. Va a existir responsables para que esa información únicamente sea de manera confidencialidad y respetar lo que es la privacidad de los diferentes trabajadores. En cuanto a los primeros auxilios, es bastante obligatorio que dentro del mismo botiquín se encuentren los diferentes métodos, las diferentes cosas necesarias para las secciones, como por ejemplo lo que son las gasas, curitas, etcétera. Entonces es bastante necesario absolutamente todo eso. Para el séptimo elemento tenemos los programas complementarios. Esa es una idea en general acerca de los temarios que se tienen pensados dar a todos los empleados y principalmente los temas es en cuanto a alcohol y drogas, también acerca de la salud reproductiva. Yo sé que para muchos trabajadores esto va a sonar como temas quizás para adolescentes, temas para niños, y pueden pensar que no es necesario para muchos adultos.
pero en cuanto al tema de alcohol y drogas es bastante necesario estar recordándoles constantemente acerca de la importancia del cuidado que tienen que tener ellos mismos. Entonces, algunos de los temas relacionados con eso sería conceptos básicos sobre el alcohol y drogas, los efectos en el cuerpo y la mente, las consecuencias laborales que esos pueden llevar, la prevención y el autocuidado y algo muy importante, las normas internas básicas. También la confidencialidad y respeto para que los trabajadores y trabajadoras puedan contar con la confianza de hablar con un responsable, un supervisor o la gerencia misma para poder acercarse a la gerencia en caso que tengan algún problema, ¿verdad? Y poder buscar la manera en la que se les pueda brindar una ayuda. También parte de eso, la empresa tiene que tener a la mano lo que son números de ayuda y contactarse con las autoridades si es necesario. También tenemos lo que son los conceptos básicos de salud sexual y reproductiva, infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida, métodos de prevención y salud reproductiva, salud mental y relaciones sanas. Como el octavo elemento tenemos lo que es la planificación de actividades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional actualmente no existe en la empresa. Entonces, algunas de las funciones principales que puede tener ese comité es, en primer lugar, inspeccionar, vigilar condiciones de trabajo, revisar riesgos, proponer medidas correctivas, participar en investigaciones de accidente y dar seguimiento al programa, que es parte de todo eso. También parte de las actividades de ese comité va a ser la renovación anual de ese mismo programa. Eh, Parte de las reuniones ordinarias que se estipulan que sean 12 en todo el año, es decir, una mensual, esas reuniones tienen que quedar registradas. Parte del registro tiene que llevar la fecha de la reunión, la hora que inició, la hora que terminó, cuántos participantes, si todo el comité estuvo presente o no, también los riesgos que fueron identificados, los acuerdos a los que fueron tomados dentro de esta misma, las fechas en las que se estipula que se van a cumplir los diferentes acuerdos, puesto que es necesario que se diga que se va a hacer, pero también que se designe una fecha y un día en específico para poder cumplir esos mismos acuerdos. También la firma de todos los participantes. Pero además de esas reuniones ordinarias, se tiene la idea que se pueden hacer reuniones extraordinarias. Estas reuniones extraordinarias pueden ser por accidentes laborales, accidentes graves o emergencias que se puedan dar dentro de la misma empresa, dentro o fuera del horario laboral. Los simulacros deficientes, puesto que es necesario que dentro del todo el programa se hagan simulacros semestralmente y esos simulacros van a ser lo que son medidos el tiempo y las acciones a tomar dentro de los mismos empleados. Entonces, se hará la comparativa entre simulacros para ver si se va mejorando o se va empeorando y de qué manera se puede ir mejorando eso mismo. También se puede hacer una reunión extraordinaria cuando ingrese una nueva maquinaria, un nuevo equipo de trabajo para poder buscar de qué manera hacerse instructivos manuales dentro de la misma empresa para poder brindarse a los de los diferentes trabajadores. También cuando exista algún cambio en las áreas de trabajo y cuando exista un aumento de riesgos dentro de las mismas áreas. También esas reuniones se pueden hacer por sugerencia de la gerencia y también por sugerencia de los mismos trabajadores cuando ellos detecten algo que no está funcionando bien dentro de la empresa. Ahora, para que todo ese programa funcione, también tenemos necesario el noveno elemento, que es la difusión y promoción de este mismo. Puesto que todo ese programa va a funcionar si todos los trabajadores, si el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la gerencia trabajan en conjunto, pero para eso todos tienen que estar enterados acerca de este mismo. En primer lugar, se tiene lo que es la creación de una política de seguridad, puesto que la empresa no cuenta con esta. Dentro del documento que se les envió está especificada cuál es la propuesta de la política. Entonces, las mismas normas ISO especifican que esa política tiene que ser divulgada por todos los trabajadores, que toda la información y en general parte de este programa de gestión de prevención de riesgos, los empleados tienen que tener el libre acceso, así como también al plan de emergencia. Entonces, de las acciones principales para la difusión y promoción es la divulgación de la política, la colocación de la política en áreas que sean visibles en la empresa, como puede ser en el área de bodega, en el área de costura, en el área general de producción, en el área de planchados y en la parte de afuera, que es la entrada principal donde se encuentra el área de lo que es empaquetado.
También dentro de esta misma área de empaquetado se puede poner lo que es una pizarra informativa para poder ir cambiando constantemente lo que son carteles. El uso de carteles y advertencias preventivas, como lo puede ser, de ese lado pues, tenemos algunos ejemplos de los mensajes que pueden llevar, que es el uso obligatorio de guantes, el uso obligatorio de mascarillas, recordarle a los empleados por qué es necesario todo esto. También mantenga colocado el protector de aguja, mantener libres las rutas de evacuación, estipular cuáles son las rutas de evacuación, cuál es la salida de emergencia, cuál es el punto de encuentro. Todo esto es parte de el uso de carteles y advertencias. También brindarles a los trabajadores un buzón de sugerencias, brindarles que puedan ellos tener la confianza de reportar las diferentes condiciones inseguras en las que se encuentren. Mantener y recordarles también lo que es el orden y la limpieza. También otra de las cosas es la difusión de riesgos por áreas de trabajo. Los mismos trabajadores, los mismos empleados, los mismos operarios conocen cuáles son los riesgos a los que ellos están expuestos, pero también ignoran otros, como suele ser lo que son los riesgos ergonómicos. Entonces, es también necesario que ellos conozcan a las diferentes cosas a las que ellos están expuestos. Y para prevenir todo eso, también se plantea hacer lo que es la elaboración de manuales e instructivos de seguridad por área. Esto es muy necesario, puesto que los que están en bodegas no tienen los mismos riesgos que las personas que están en el área de planchado. También se tiene pensado hacer charlas breves e información visual para los trabajadores. Mediante las mismas capacitaciones se tiene estipulado que duran alrededor de lo que son 30 minutos cada una para poder hablar con los empleados. Parte de esa difusión también son las pausas activas. Se plantea hacer las diferentes charlas de manera activa para que los trabajadores no sientan tan rutinario o repetitivo. Como quinto elemento tenemos lo que son los riesgos psicosociales. Algo que destacar de la empresa que son pocos trabajadores, así que diariamente se estipula y un promedio que se tiene es que se realizan lo que son 200 pantalones diarios. Entonces, es que existen muchos riesgos psicosociales cuando falta algún trabajador o cuando falta un grupo grande, ya sea por problemas personales, enfermedades o accidentes laborales o por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, los riesgos psicosociales van aumentando. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales identificados hasta el momento? En primer lugar, el trabajo repetitivo y monótono. A pesar de que se elaboran diferentes productos, el proceso de fabricación es bastante similar y lo que los empleados hacen es bastante repetitivo. También, como mencionaba anteriormente, lo que son la presión por metas de producción, las posturas prolongadas en las que se encuentran, porque a veces los empleados no se tienen la postura correcta. Entonces es parte de los riesgos psicosociales, los espacios reducidos entre estaciones como pudimos observar en los diferentes mapas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se tienen pensado tomar? En primer lugar, lo que son las pausas activas durante la jornada, ya sea recesos, salir a hacer pequeñas actividades, pequeños juegos, para poder liberar un poco la atención y mejorar la convivencia dentro de la misma empresa. También la rotación de tareas cuando sea posible. Como anteriormente en el apartado número 5, en el elemento 5, vimos lo que era una de las capacitaciones acerca de que todos los trabajadores puedan utilizar las diferentes maquinarias para esto, para que los empleados no todos los días, todo el tiempo tengan que hacer el mismo proceso y puedan ir variando un poco y no sentir tan monótono y repetitivo todo, si es posible. También la distribución equilibrada de cargas de trabajo, como mencioné al inicio, uno de los cuellos de botella con los que la empresa cuenta es la operación de bolsillos traseros. Entonces, también se tiene pensado hacer reuniones para escuchar las propuestas que tengan, encuestas de percepción laboral, el fomento de relaciones laborales respetuosas, la sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres y el acoso sexual. Ahora, los trabajadores también es fundamental que ellos participen parte de eso. Las mismas normas ISO, la 45001 especifica que parte de ese cumplimiento de la ley estipula que los trabajadores tienen que tener una participación activa. Entonces, ¿cómo pueden ayudar ellos? Mediante el reporte de riesgos, propuestas de mejoras, encuestas internas, reuniones con encargados y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Hasta acá llegaría lo que es el trabajo y la presentación de eso. Repito, todo ese trabajo es una propuesta. Dentro del mismo documento en general está estipulado un poco más a detalle cada uno de esos puntos.